No notas el momento en que ocurre. No hay confrontación, no hay rechazo, no hay falta de respeto abierta, solo un cambio silencioso. La gente empieza a escuchar de otra manera. La atención se diluye, las respuestas se acortan. Lo que antes se sentía involucrado, ahora se siente mecánico. Sigues presente, sigues hablando, sigues participando, pero algo esencial ha sido retirado. Ha sido degradado sin aviso. Esta es la degradación invisible. No viene del fracaso, no viene de la incompetencia. De hecho, suele ocurrirle a personas articuladas, reflexivas y bien intencionadas. Eso es lo que la hace confusa. Repasas conversaciones buscando el error, la palabra equivocada, el desliz. Asumes que dijiste algo incorrecto. Asumes que no te explicaste con suficiente claridad. Pero la claridad nunca fue el problema. El respeto no desaparece con ruido. Se disuelve en silencio cuando tu presencia deja de registrarse como consecuente. Cuando los demás perciben que nada cambia si te toman en serio o no, dejan inconscientemente de hacer el trabajo de considerarte. No porque no les agrades, no porque pretendan dañarte, sino porque la mente es eficiente y solo asigna seriedad donde detecta peso. Una vez que ese peso se va, todo lo que dices cae más liviano. Ideas que deberían generar pausa pasan de largo. Observaciones que antes despertaban interés ahora reciben un asentimiento cortés. No te oponen, te neutralizan. Aquí es donde la mayoría comete el error de intentarlo más. Hablan más, aclaran más, justifican más. Intentan recuperar la seriedad con esfuerzo sin darse cuenta de que el esfuerzo suele ser la señal que confirmó su degradación. Cuanto más empujas para ser entendido, más revelas que ser entendido te importa demasiado. Y cuando algo importa demasiado, otros instintivamente le asignan menos valor. La degradación se profundiza. Lo inquietante es que quienes te rodean quizá ni siquiera sean conscientes del cambio. Lo negarían si se les preguntara. Pero el comportamiento no miente. Interrumpen con más facilidad, aplazan sin explicación, avanzan sin comprobar tu reacción. Tu presencia ya no altera la sala. No es un fracaso social, es psicológico. Porque la seriedad no se concede por lo que dices, se concede por el costo psicológico que otros asocian a ignorarte. Cuando ese costo cae a cero, el respeto se evapora. Y aquí aparece la segunda ilusión. La mayoría cree que ser escuchado equivale a ser tomado en serio. No lo es. Ser escuchado es pasivo. Ser considerado es activo. Alguien puede oír cada palabra que dices mientras decide que nada de eso exige ajuste alguno. Asienten, responden, están de acuerdo. Y luego proceden exactamente igual. Ahí llega la confusión. Hablaste claro, fuiste razonable. Tenía sentido, y aún así, nada se movió. Porque la seriedad no es comprensión, es impacto. Es si tu presencia obliga a recalibrar. Cuando te toman en serio, no solo te entienden, te consideran. Pausan, pesan, anticipan tu reacción antes de actuar. Cuando eso deja de ocurrir, las explicaciones se vuelven ruido. Por eso, repetirte nunca restaura el respeto. Solo confirma que tus palabras carecen de gravedad. La seriedad no nace de insistir, nace de ser una presencia cuya desestimación se siente riesgosa. La mayoría nunca ve esta línea. Asume que el respeto se gana con consistencia, inteligencia o buenas intenciones. Así que cuando desaparece, redoblan esos rasgos, acelerando el mismo proceso que lo borró. La degradación invisible no se revierte con esfuerzo, se revierte con un cambio en cómo ocupas el espacio. Y hasta que ese cambio ocurre, ninguna cantidad de palabras hará que vuelvas a importar. La gente no decide tomarte menos en serio, lo detecta. Las señales son sutiles, casi educadas, tan sutiles que rara vez las reconoces como señales. Se sienten normales, razonables, incluso admirables, y por eso funcionan en tu contra. La primera señal es la sobreexposición. Cuando siempre estás disponible, siempre respondiendo, siempre listo para explicar o aclarar, tu presencia pierde gravedad. No hay tensión a tu alrededor, no hay pausa, no hay costo.
La gente sabe que puede acceder a ti cuando quiera, así que nunca siente la necesidad de tenerte en cuenta cuando no estás. Te vuelves psicológicamente reemplazable. Esto no tiene que ver con amabilidad, tiene que ver con peso. La escasez crea presión, la presión crea atención, la atención crea seriedad. Cuando eliminas toda fricción, eliminas la necesidad de considerarte. Tu disponibilidad se vuelve una suposición, no un privilegio, y las suposiciones son invisibles. Por eso quienes se apresuran a responder rara vez son respetados. La velocidad comunica urgencia, y la urgencia comunica dependencia. Les dice a otros que interactuar con ellos importa más que tu propia posición interna. Incluso con buenas intenciones, la señal se recibe como debilidad. La segunda señal es pedir permiso. Se esconde en la cortesía, lenguaje suave, frases cuidadosas, disculpas innecesarias. Presentas tu presencia como negociable. Preguntas sutilmente si es aceptable ocupar espacio. Y en el instante en que lo haces, la jerarquía queda fijada. La gente no castiga conscientemente a quien pide permiso, simplemente deja de ajustarse. Si te presentas como opcional, te tratan como opcional. No por crueldad, sino por eficiencia. La mente prioriza lo que se afirma sin disculpas. Una vez enviada esta señal, tus ideas ya no se evalúan por su mérito, se filtran por tu posicionamiento. Incluso los puntos fuertes se sienten débiles cuando se entregan desde un rango interno bajo. La autoridad no la lleva el contenido, la lleva la postura psicológica. La tercera señal es la filtración emocional. Cuando pueden predecir cómo reaccionarás, dejan de considerarte. La previsibilidad elimina riesgo, y donde no hay riesgo, no hay necesidad de respeto. Si tu frustración es evidente, tu entusiasmo inmediato, tu decepción visible, otros aprenden a moverse a tu alrededor sin consecuencia. No se trata de suprimir emociones, se trata de contenerlas. Cuando tu estado interno se derrama con facilidad, das a otros palancas. Aprenden qué te afecta, qué te desestabiliza, qué te saca del centro. Y una vez que ese mapa existe, tu presencia pierde filo, te vuelves manejable. Las personas serias no están vacías emocionalmente, son ilegibles emocionalmente. Sus reacciones se retrasan, sus expresiones son medidas, no porque oculten, sino porque no están compelidas a revelar. Esa contención crea profundidad, y la profundidad crea seriedad. Lo que une estos comportamientos es el mismo mensaje subyacente. Eres fácil de procesar, fácil de acceder, fácil de predecir, fácil de descartar. Nada de esto ocurre porque seas débil. Ocurre porque eres abierto, receptivo, acomodaticio. Te adaptaste demasiado rápido, explicaste de más, reaccionaste demasiado claro, y el mundo respondió bajando el costo psicológico de ignorarte. Cuando ese costo cae, el respeto no puede sobrevivir. Por eso tanta gente se confunde cuando es pasada por alto. Hizo todo bien, fue razonable, disponible, honesta, cooperativa, y aún así se volvió invisible. Porque la seriedad no crece en la comodidad, crece en la fricción. Cuando eliminas toda resistencia de tu presencia, otros dejan de orientarse a tu alrededor. No sienten el reto de ajustarse, no sienten la necesidad de pausa. Y sin pausa, no hay consideración. Esta es la verdad incómoda que la mayoría nunca enfrenta. Agradar es fácil. Ser tomado en serio no lo es. La seriedad exige que tu presencia introduzca incertidumbre. No caos, no conflicto, sino la sensación de que ignorarte tiene consecuencias, que avanzar sin considerarte crea riesgo. Mientras tu comportamiento señale prescindibilidad, ninguna cantidad de inteligencia o esfuerzo lo corregirá. Seguirán extrayendo valor de ti sin conceder peso. Escucharán sin considerar. Reconocerán sin ajustar. Y entre más intentes arreglarlo dando más de ti, más se refuerza la señal. La degradación no se revierte haciendo más,
se revierte volviéndote más difícil de procesar. La competencia parece que debería bastar. Se siente justa, lógica, ganada. Haces el trabajo, piensas con claridad, entregas resultados. Y debajo de ese esfuerzo vive la expectativa silenciosa de que la seriedad seguirá, de que lo notarán, de que tu posición subirá naturalmente a medida que se acumula la prueba. Esa expectativa es la trampa, porque la competencia no crea palanca, crea usabilidad. Cuando resuelves problemas sin consecuencia, tu valor se absorbe en lugar de reconocerse. Los resultados desaparecen en el sistema, el crédito se difumina. Lo que queda es un rol, útil, confiable, reemplazable. El respeto no se forma alrededor de la utilidad, se forma alrededor de la ausencia, de la incomodidad que otros sienten cuando no estás. Por eso las personas más capaces suelen ser las menos consideradas. Su competencia reduce el riesgo percibido de ignorarlas. Se adaptarán, compensarán, harán que funcione. Y el mundo aprende silenciosamente que nada se rompe cuando son relegadas. La misma ilusión aplica a la inteligencia. La inteligencia sin autoridad se siente inofensiva, entretiene en lugar de presionar. La perspicacia se vuelve comentario en vez de consecuencia. A la gente le gusta escuchar observaciones agudas cuando no les exigen nada. Estar de acuerdo es fácil cuando el acuerdo no cambia nada. Por eso los inteligentes son elogiados y luego ignorados. Sus ideas se admiran en aislamiento, separadas de la acción. Su claridad se vuelve actuación en vez de fuerza. Sin autoridad, incluso la verdad se siente opcional. Puede reconocerse sin obedecerse. Y la autoridad no viene de tener razón. Viene de la sensación de que tu comprensión pesa más allá de la conversación, de que tu interpretación da forma a los resultados, de que ignorar tu perspectiva introduce riesgo. Sin esa percepción, la inteligencia es decorativa. Luego está la amabilidad. La amabilidad suele confundirse con madurez, con fortaleza, con elevación moral. Pero psicológicamente, la amabilidad reduce la fricción, baja el costo de interacción, y cuando interactuar contigo se siente effortless, otros te priorizan menos sin darse cuenta. Esto no significa que la crueldad gane respeto, significa que los límites lo hacen. La amabilidad corre a suavizar la tensión, tranquiliza, acomoda, elimina la incomodidad antes de que se asiente. Pero la seriedad exige lo contrario. Exige permitir que la tensión exista el tiempo suficiente para que otros se ajusten. Cuando absorbes la incomodidad por todos, señalas que cargarás con el peso, y la gente te deja hacerlo. Por eso los amables suelen ser confiables pero rara vez seguidos, apreciados pero no deferidos, queridos pero no tomados en serio. Su presencia se siente segura, pero la seguridad no crea jerarquía. La competencia, la inteligencia y la bondad no son defectos, se vuelven pasivos solo cuando existen sin posicionamiento psicológico, sin límites, sin autoridad interna. El error es creer que el valor se traduce automáticamente a estatus. No lo hace. El estatus emerge de la consecuencia percibida, de la sensación de que tu presencia altera el entorno en maneras sutiles pero innegables. Cuando eres competente pero infinitamente adaptable, inteligente pero sin consecuencia, amable pero sin límites, comunicas lo mismo, te ajustarás. Y cuando la gente cree que te ajustarás pase lo que pase, deja de ajustarse a ti. Por eso la competencia nunca es suficiente. Resuelve problemas, no impone seriedad. Hasta que algo en tu presencia haga que descartarte se sienta costoso, tus habilidades seguirán beneficiando a otros más de lo que te benefician a ti. Y el mundo seguirá usando lo que no tiene que respetar. El respeto no empieza en los demás, empieza en la colocación. Antes de que alguien reaccione a ti, registra dónde te has colocado internamente. No por palabras, sino por el ritmo, el silencio, la quietud y la ausencia de urgencia. Esta jerarquía interna se filtra hacia afuera lo quieras o no. Y una vez detectada, los demás se alinean sin esfuerzo. La mayoría se coloca abajo sin darse cuenta. Esperan ser reconocidos, se apresuran a responder, se ajustan rápido. Estos comportamientos parecen cooperativos, pero psicológicamente señalan disposición a ceder. Y cuando cedes de antemano, eliminas la necesidad de que otros te consideren.
La seriedad emerge cuando esa posición interna cambia. No hacia arriba por arrogancia, sino hacia adentro por certeza. Dejas de monitorear reacciones para calibrarte. Dejas de buscar aprobación. Tu presencia se estabiliza. Y la estabilidad fuerza la recalibración. La gente no decide respetarte, se encuentra haciéndolo. Aquí, el silencio se vuelve decisivo. El silencio no es ausencia, es presión. Cuando no llenas el espacio de inmediato, otros lo sienten, se vuelven conscientes de su propio movimiento, de sus propias palabras. El silencio interrumpe el impulso, crea una pausa donde la jerarquía se renegocia. La velocidad comunica necesidad, la demora comunica elección. Cuando respondes al instante, implicas que interactuar con otros supera tu propio tiempo interno. Cuando pausas, señalas que tu atención es selectiva. Esto cambia cómo se acercan a ti. Se vuelven más deliberados, más precisos, más cuidadosos. El silencio también elimina la previsibilidad. Si no pueden anticipar tus reacciones, deben tenerte en cuenta. Reducen la velocidad, consideran. La incertidumbre introduce costo, y el costo es la base del respeto. No el miedo, no la intimidación, sino la conciencia silenciosa de que ignorarte tiene consecuencias desconocidas. Por eso la seriedad suele confundirse con frialdad. En realidad es contención. Ya no transmites tu estado interno, ya no filtras emoción en tiempo real. Tus reacciones son medidas, no porque estés distante, sino porque no estás compelido. La compulsión es visible, el control se siente. El siguiente umbral es la inmovilidad. Las personas serias no se adaptan rápido, permiten que otros se ajusten primero. Esto no nace de la terquedad, nace de la coherencia. Cuando tu posición interna es consistente, el entorno se reorganiza a su alrededor. Cuando te doblas constantemente, el entorno te ignora. La adaptación señala flexibilidad. La estabilidad señala autoridad. Cuando dejas de remodelarte para encajar en cada interacción, aparece la fricción. Y la fricción es incómoda, pero también es clarificadora. Obliga a otros a decidir cómo relacionarse contigo. En esa decisión se forma el respeto. La mayoría teme este momento. Teme ser mal interpretada, excluida, no gustar. Así que corre a suavizar la fricción. Al hacerlo, borra la condición que la habría elevado. El respeto exige tolerar ser mal leído temporalmente, permitir que el silencio se estire, dejar que otros sientan el peso de ajustarse. Este es el umbral psicológico que casi nadie cruza, porque una vez que lo haces, ocurre algo irreversible. Dejan de probarte, dejan de empujarte, dejan de asumir acceso. No porque lo exigieras, sino porque tu presencia ya no colapsa bajo presión. La seriedad no se afirma, se detecta. Y una vez detectada, reestructura cada interacción que sigue. Hay un momento en que el esfuerzo cae. No porque renuncies, sino porque ya no necesitas empujar. La lucha por ser tomado en serio termina en el instante en que tu presencia deja de pedir permiso. Al principio, nada externo cambia. No hay anuncio, no hay reacción, solo una recalibración sutil en cómo los demás se orientan a tu alrededor. Ya no intentas ser entendido. Hablas menos, pero tus palabras pesan más. Explicas menos, pero la gente escucha con mayor cuidado. No porque exigieras atención, sino porque tu presencia ya no se derrumba al ser ignorada. Ahora, descartar tiene fricción, y la fricción cambia el comportamiento. Este es el cambio que la mayoría no ve. Creen que la seriedad viene de afirmar dominio, proyectar confianza o señalar importancia. No es así, eso es actuación. La actuación invita pruebas. Lo que lo cambia todo es la alineación interna. Cuando tus acciones, tu tiempo y tu contención nacen de una posición interna estable, otros lo perciben de inmediato. Ya no reaccionas a la sala reacciona a ti. Las conversaciones se desaceleran a tu alrededor. Las decisiones hacen una pausa ligera cuando entras. No por miedo, sino por conciencia. Ahora se te tiene en cuenta, y ser tenido en cuenta es el núcleo del respeto. Por eso no necesitas corregir cómo te ven. Cuando el cambio ocurre, la percepción sigue automáticamente. La gente se ajusta sin explicación.
Elige las palabras con más cuidado, deja de asumir acceso, deja de esperar acomodación. No lo exigiste, eliminaste la opción de ignorarte sin consecuencia. El alivio es silencioso. Dejas de probar, dejas de aclarar, dejas de perseguir reconocimiento. Y en esa quietud, algo decisivo se asienta. Ya no eres alguien que espera ser tomado en serio. Eres alguien para quien la seriedad es el punto de partida. No porque lo intentaste más, sino porque por fin dejaste de colocarte por debajo de la sala. Desde ese momento, el respeto ya no es algo que buscas, es algo que otros perciben y a lo que responden antes de que hables.